Hola, ¿cómo están amigos? Otra vez acá con ustedes en este tu podcast esperado de gestión de conocimiento. Bienvenidos a este espacio de reflexión profunda. En el episodio anterior, por cuestión de tiempo, no pudimos culminar y dejamos pendiente varias tareas, dice, que son muy importantes en el sentido de nuestra vida y cuál es el legado que vamos a dejar, recordando que cada día es una página en blanco que podemos escribir profundamente o podemos detallar o podemos ver cuál es el significado de nuestra vida. Entonces, hoy vamos a continuar ese viaje porque el tema es demasiado grande como para quedarnos en una sola conversación. En esta segunda parte vamos a profundizar en cómo nuestras elecciones diarias, esas pequeñas y aparentes insignificantes acciones, son en realidad las que definen la huella que dejamos en el mundo. Piénsalo un momento, no siempre tendremos el control sobre la cantidad de tiempo que nos queda. Siempre comento con mis amigos, comento con los expositores del día de hoy, hemos recorrido ya bastante, pero ¿qué cosa nos queda? Nos queda gran porción, gran segmento de tiempo, pero ese tiempo debe ser de calidad. Lo efímero de la vida no es una tragedia, sino un llamado urgente a vivir con intención, vivir apasionadamente, a decidir qué historia queremos que otros recuerden de nosotros. Así que hoy quiero invitarte a detenerte, escuchar con calma y quizás reconocerte en estas palabras, porque tu historia, la historia que estás desarrollando el día de hoy, aún se está escribiendo y todavía estás a tiempo de convertirla en una obra que inspire, que sane y que trascienda. No somos eternos, pero podemos hacer eterno lo que sembramos en los demás. Bienvenidos a la segunda parte de este nuestro episodio, Cuando el tiempo se va, ¿qué historia contará tu vida? Nos encontramos como siempre con Pedro Bedón. Amigos, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Pedrito. Y también con nuestro buen amigo César Ferreiros. Gracias, Rubén. Siempre muy contento de estar con ustedes y poder compartir algunas ideas sobre este tema tan apasionante. Muchas gracias, amigo. Y muchas gracias también a nuestros seguidores que siempre están pendientes de este su podcast que les ayuda bastante en cuanto al desarrollo personal. En la primera entrega, disculpen, hablamos de lo efímero que es nuestro paso por este mundo, de la importancia de vivir con propósito y de cómo el verdadero legado no se mide en fama ni en bienes materiales. Muchas veces confundimos nosotros qué tengo, qué cosa persigo, qué debo encontrar, títulos, dinero, reconocimiento. No, ¿qué cosa quiero impactar? ¿Qué debo dejar en quienes nos rodean? Hoy vamos a ir un paso más allá. Vamos a profundizar en cómo diferenciar entre simplemente sobrevivir y realmente vivir, en por qué el legado está hecho de acciones concretas, muchas veces pequeñas, y cómo cada día nos da la oportunidad de escribir una mejor versión de nuestra propia historia. Este episodio es una invitación a tomar conciencia de que el tiempo es limitado, pero que las huellas que dejamos son eternas y pueden ser ilimitadas. Todo depende de nosotros. Así que prepárate porque lo que viene hoy no es teoría, es un recordatorio práctico y humano de que todavía estamos a tiempo de escribir con intención los capítulos más valiosos de nuestra vida. No se trata de contar los días, ojo, tampoco no lo vamos a hacer muy trágico, no debemos contar los días, sino que los días cuenten de nosotros, de nuestras acciones, de nuestra intención, de lo que queremos hacer.
¿Qué dice Pedro al respecto de este tema, la continuación del episodio anterior? Bueno, como habíamos mencionado en la ocasión pasada, este es un tema bastante profundo y que tiene diferentes puntos de vista, ¿no? El tema es, nosotros somos parte de un universo. Ahora, dentro de nuestro organismo, que ahí es un microuniverso, tenemos células, glóbulos rojos, glóbulos blancos, ¿no? Y cada uno cumple una función. Nosotros, como parte del universo, vendría acá la pregunta, ¿qué función cumplimos? ¿No? ¿Cuál es la razón de nuestra existencia? Es una pregunta que eh, en algún momento cada uno de nosotros se la hace. ¿Cuál es mi misión? ¿Qué es lo que debo hacer? Y yo les cuento, antes de pasar a desarrollar el tema, les cuento la experiencia de León Tolstoy, un escritor ruso, y fue famoso por dos de sus obras, ¿no? La Guerra y la Paz y Ana Karenina. Son sus dos obras características. Él nació en una familia aristocrática, fue famoso como escritor y tenía todas las comodidades. Sin embargo, él mismo se cuestionaba y decía, yo no encuentro, es un vacío. Llegó un momento que quería suicidarse, así como también hemos visto que algunas estrellas de, o astros de la televisión y del cine, en algunos casos han suicidado, teniendo fama, dinero y lo que para algunos sería el éxito, ¿no? Pero sin embargo, ¿por qué se suicidaron? Porque no encontraron un fundamento de su existencia. Esa es la razón principal. Entonces, regresando a León Tolstoy, eh, él pasó muchos años reflexionando y viendo qué es lo importante en la vida, porque él decía, nosotros somos seres humanos, todos vamos a nacer, todos vamos a morir. Si vamos a morir, entonces, ¿qué sentido tiene? O sea, el que haga mucho esfuerzo, que haga poco esfuerzo, de todas maneras va a llegar al mismo fin. Entonces, por más que tenía todas las comodidades, él se sentía un vacío. Y investigando, al final de toda la investigación, se dio cuenta que la fe, que es algo que no va con la lógica, ni tampoco con la ciencia, era en realidad lo que motivaba la existencia de la persona. Porque él observó en los campesinos rusos, él era ruso, que a pesar de no tener tanta riqueza ni comodidades, eran felices. ¿Por qué? Porque justamente vivían una vida sencilla, pero con fe, con alegría, con felicidad. Entonces se dio cuenta que en realidad la religión era parte del ser humano. Y así terminó él, siendo un gran filósofo y que así cuenta la historia de su vida. En situaciones o en episodios pasados mencioné dos casos también, ¿no? El caso de Alejandro Magno, a los 32 años falleció, pero conquistador de todo el mundo conocido de aquella época. Estamos hablando de 300 años antes de Cristo, aproximadamente, y que teniendo toda la riqueza, por enfermedad que no se detalla en realidad en la historia de qué murió, él hizo su funeral eh, tratando que se cumplieran tres puntos principales. Uno, que fuera llevado su cuerpo por los médicos más notables de aquella época. Dos, que fueran regando las riquezas detrás de su eh, féretro en el camino hacia la tumba. Y tercero, que las manos fueran colgando fuera del ataúd. ¿Por qué? Primero, el primero que era portado por los médicos más famosos de aquella época, que no importa quién seas tú y quién sea el médico con mayor conocimiento, tú igual vas a morir. Ese era el primer mensaje. Segundo, ¿por qué tiraban todas las riquezas a lo largo de todo el camino funerario? Porque toda esa riqueza queda acá en este mundo. Todo lo que acumulas no va a ser llevado contigo. Entonces, lo que es de acá, queda acá y tú terminas y no te llevas nada. Y tercero,
lo de las manos al aire, mostrando que las manos están vacías, igual que cuando nacimos. Entonces, la riqueza, y a esto también llega todo esto, la riqueza no está en lo que acumulamos, sino en lo que compartimos. Entonces, aquí viene una huella. ¿Qué cosa es lo que podemos hacer nosotros para compartir? ¿Qué compartimos nosotros? Nosotros no somos famosos, no es necesario que seas un reconocido a nivel mundial o a nivel regional. Cada uno de nosotros aporta dentro de los círculos que normalmente frecuenta, ¿no? Cómo es la persona, la calidad de gestos que uno hace, el comportamiento, las directrices. Entonces, cada uno simplemente con el actuar está enseñando. Y eso es importante, enseñar lo correcto, los valores. Sin eso, al igual que llegaron otras personas a lo mismo, no tenemos nada. Otro caso que me viene a la memoria y que también lo mencionamos fue el de Steve Jobs, multimillonario, más reciente, murió alrededor de los 51 años, pero justo un año antes de su muerte final, ya en un término de su vida, él reflexionó que a pesar de haber conseguido la fama, el conocimiento y haberse dedicado con bastante empeño a su trabajo, que logró el éxito y todo el mundo lo reconoce en esa parte, él se dio cuenta que eso no era lo más importante para él. Hubiera querido tener el tiempo necesario para estar con la familia, para estar con los amigos, llevar una vida social. Él se aisló de alguna manera para cumplir con un objetivo, que era lograr el desarrollo de la tecnología. Lo logró, pero ¿a costa de qué? Dejando de lado otras cosas que justo antes de irse de este mundo se dio cuenta que era más importante de lo que había hecho. Entonces, volvemos a lo mismo. Las riquezas no están en lo que acumulas ni en los títulos que puedas tener, sino en lo que nosotros podemos hacer por los demás. Bueno, amigos, le dejo la posta a César. Vamos, César, tu turno, adelante. Seguramente ustedes han escuchado muchas veces este mensaje que dice, las cosas más valiosas son gratis, ¿no? ¿Y qué es valioso? Valioso es el aire que respiras, valioso es poder ver, valioso es poder caminar, valioso es poder disfrutar de la familia. Y pues, hay miles de cosas valiosas que no tienen un costo. ¿Por qué les digo esto? Porque yo creo que con el tiempo la escala de valores ha cambiado. Y cuando hablo de valores, hablamos de qué cosa es valiosa para una persona versus otra. Y hemos entrado en una, ¿cómo lo diría? Una carrera en la cual lo único que es importante es ser exitoso. ¿Y cómo soy exitoso? Soy exitoso porque tengo el carro más grande, porque viajo más, porque me puedo comprar la ropa más lujosa, porque me puedo dar los gustos que yo quiera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tú te das cuenta cuál es el costo que tienes. Que ese carro no te cuesta dinero, te cuesta días de vida. Ese carro que tú, por el cual tú has pagado y con el cual vives muy feliz, te ha costado de repente 8 años de tu vida, de trabajo. Y, y si te pones a pensar de esa forma, entonces, oye, no es que me costó X miles de dólares. Lo que me costó fue no estar con mi familia. Lo que me costó fue noches de vigilia. Lo que me costó fue problemas estomacales porque estoy ansioso y porque no puedo llegar a determinadas cosas. Lo que me costó fue amigos, me costó eventualmente mi familia, ¿no? Entonces, llega un momento en que uno tiene que empezar a pensar qué cosa es realmente importante para ti. Y yo entiendo esto, o sea, todos dirán, sí, pues es que tú de repente ya llegaste, sí, ya tienes todo y siempre que tiene plata, dice que el dinero no es importante.
No, no es eso. Lo que estoy tratando de decirles es que hay que darle importancia a las cosas que son realmente importantes para ti. El trabajo es importante, sí, pero más importante es tu familia. Y cuando llegas a una determinada edad y miras hacia atrás, no te vas a arrepentir de haber trabajado muchas horas más, y no te vas a arrepentir de no haber estado con tus hijos cuando crecían, de no haber estado acompañado a tus padres cuando estaban ancianos, de no haber estado con esa persona que hoy extrañas y que te dejó porque simplemente no tenías tiempo para ella. Habiendo dicho esto, hace poco vi una propuesta por internet que me pareció súper, súper interesante. ¿En qué consistía? Es un aplicativo en donde te promete, digo, porque no lo he cumplido, te promete que contestando 50 preguntas cuidadosamente escogidas, te pueden ayudar a hacer un libro de tus memorias. Y tú dices, qué bacán, voy a hacer un libro sobre mi memoria, voy a volverme de alguna manera inmortal, porque eres inmortal en tanto alguien te recuerde. Alejandro Magno lo recuerdan, entonces es inmortal. El día que se olvide la gente de él, entonces simplemente ahí murió, y murió para siempre. Entonces, sí me ha llamado la atención, todavía no he entrado a ese aplicativo, no lo he comprado, pero creo que sí vale la pena escribir. Es algo así como escribir tus memorias y decirle a las personas que tú quieres, finalmente a tus hijos, o a quien quieras dejarle ese libro, oye, ¿qué hice bien y qué hice mal? Y que te conozcan un poquito más, que te conozcan cuando eras chico, o cuando eras joven, o cuando recién te casaste, y qué sentiste cuando nació tu primer hijo, y qué sentiste cuando te quedaste sin el primer trabajo, y qué sentiste cuando lograste aquello que tú pensabas que no ibas a lograr, ¿no? Y cómo tocaste, y aquí ya estoy entrando al tema, cómo tocaste el corazón de otras personas y cómo pudiste ayudarlas para que estas personas pudieran crecer, porque finalmente de eso se trata la vida. La vida no se trata solamente de desarrollarme, sino también de ayudar a desarrollar a otras personas y que con la escala de valores que cada uno tiene pueda hacer algo mejor. Eso es el libro. Entonces, cuando te pregunten qué historia contará tu vida cuando ya no estés, ayer estaba viendo una serie española. Es una serie española ambientada en los años 20. Eh, cuando Franco, estoy dando un año por decir, en realidad no recuerdo bien, la canción es del año 20 en todo caso, voy a corregirme, pero cuando Franco deja el gobierno español y empieza a gobernar un gobierno progresista o de izquierda. ¿Y qué es lo que pasa en la sociedad española durante todo ese tiempo? Y tú ves a una persona que va pasando por diferentes etapas en su vida, pero todo el mundo le llamaba el abuelo. Y al final, en un momento determinado, le preguntan, ¿y quién es tu abuelo? Define a tu abuelo como, con una sola palabra: invencible, inmortal, inolvidable, fuerte, etcétera, etcétera. Entonces, yo quisiera tener la oportunidad de que en algún día mi nieto y mis hijos me pudieran definir también con una sola palabra, con la que fuera. Y ojalá fuera una palabra como esas, porque quiere decir que hice algo bien en la vida. Ahora, estamos en el mundo moderno. Estamos en un mundo en donde la inteligencia artificial está cada vez involucrándose más. Cada día salen nuevas páginas o nuevas plataformas de inteligencia artificial. Y yo me metí y le pregunté a la inteligencia artificial y le dije, oye, ¿qué historia contará tu vida cuando ya no estés? ¿No? Y mire lo que me contestó. Me dijo, no tengo deseos ni aspiraciones personales. He sido diseñado para interactuar con personas de todas partes del mundo, escuchando sus historias, compartiendo conocimientos
y ayudando a encontrar soluciones. Mi vida estará marcada por las innumerables conversaciones que he tenido, las preguntas que he respondido y las historias que he ayudado a contar. Mi propósito, qué loco, una máquina del tiempo y hablando de propósito. Mi propósito ha sido el de ser útil y proporcionar información valiosa. Finalmente, la historia que contará mi vida será una de utilidad y conexión para ser una herramienta valiosa en la vida de las personas. Profundo, ¿no? Los dejo con esto. Claro. Bien, César, comenzando con la inteligencia artificial, ¿no? Día a día la inteligencia artificial se va actualizando, ¿no? Hablando de OpenAI, ChatGPT, salió la versión 1, 2, 3, 4, 5. Interesante tu pregunta a la inteligencia artificial y cómo te responde, ¿no? Pero todavía nuestra inteligencia artificial no nos responde esta interacción. Ahí está, ahí está el tema y vamos a hacer otro podcast para ver cuándo va a llegar eso, porque según Sam Altman, según los estudiosos, según los que día a día están actualizando la inteligencia artificial, estamos pronto a ello. Espero que no sea así, porque si no, ese día va a ser el último de repente, porque no vamos a poderlos controlar. No creo. Pero regresando a lo que dice Pedro, a la, a la muerte, a la trascendencia que debemos tener. Yo había escogido, ya en el episodio anterior había comentado, pero ahora quiero profundizar, pero había escogido dos libros, ¿no? También orientados hacia la muerte. ¿Y por qué dentro de la muerte, en ese espacio que nosotros tenemos para ya trascender, irnos a otro espacio y que la gente nos quiera recordar, o cómo nos debe recordar, o qué hemos hecho para que la gente nos recuerde, o cómo podemos nosotros trascender, que realmente a estas alturas del partido de nuestra vida es nuestra intención, ¿no? Es la intención de este podcast compartir conocimientos, pero ¿qué cosa hacemos, qué cosa vamos a hacer en lo que falta de este tiempo para trascender? Entonces, un libro, que también lo había comentado sucintamente en el episodio anterior, es Los 5 arrepentimientos de los moribundos. Es un libro bien fuerte, les recomiendo a nuestros seguidores que lo busquen, es sencillo. ¿Quién escribe este libro? Este libro escribe una enfermera australiana, Bronnie Ware, conocida mundialmente por su trabajo. ¿A qué se dedicaba esta enfermera? Trabajo de cuidados paliativos y escribe este libro, ¿no? Los 5 arrepentimientos de los moribundos. Esta enfermera durante años acompañó a pacientes en sus últimas semanas de vida. Esa era su tarea, acompañar pacientes en sus últimas semanas de vida. Y recogió sus reflexiones más profundas sobre lo que realmente importa al final del camino. Su obra transmite un mensaje poderoso sobre vivir con autenticidad, valorar el presente y no dejar pendiente nuestros sueños. Esta enfermera, Bronnie Ware, que acompañó a cientos de personas en su lecho de muerte, recogió 5 cosas que las personas más lamentaban antes de morir. ¿Cuál fue la más común? No haber tenido el coraje de vivir una vida auténtica, fiel a sí mismos. Y quiero reflexionar ahí. Muchas veces nosotros, indicaba también César, tratamos de conseguir cosas, títulos, bienes, que es importante en la vida, pero ¿tenemos el coraje de vivir auténticamente lo que uno quiere? ¿Cómo quiere ser recordado? ¿Cómo quiere ser feliz? No, nos influenciamos mucho por las redes sociales, nos influenciamos mucho por el entorno. Entonces, esta enfermera en su obra, ella indica los 5 aspectos que los moribundos se quejaban, ¿no? Y uno de ellos indicaba, ojalá hubiera tenido el coraje de vivir una vida fiel a mí mismo, no la vida que otros esperaban de mí. Fuerte es el primero. Otro, el segundo. Ojalá no hubiera trabajado tanto. El tercero.
Ojalá hubiera tenido el coraje de expresar mis sentimientos. Muchas veces no expresamos nuestros sentimientos. Dejamos el te quiero, el te amo o yo te felicito para otro día. No tenemos ese coraje. El cuarto, ojalá hubiera mantenido el contacto con mis amigos. Muchas veces dejamos a unos amigos por unos malos entendidos. Y el último, ojalá me hubiera permitido ser más feliz. Estos cinco principales arrepentimientos de los moribundos, y ahora tienes la oportunidad de encarnar la sabiduría que muchos adquirieron demasiado tarde. Reflexionen sobre estos cinco arrepentimientos. Y ahora quiero también compartir otro libro, El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank, un neurólogo, psiquiatra y filósofo austríaco, sobreviviente del Holocausto, la guerra, ¿no? El sobreviviente. Este neurólogo, que fue sobreviviente de los campos de concentración de los nazis, en su obra relata su experiencia en los campos de concentración, explicando cómo incluso en condiciones más extremas el ser humano puede encontrar un propósito para vivir. Entonces, esto es importante, ¿no? Campo de concentración, condiciones extremas, cómo esas personas que estaban en esas condiciones encuentran un propósito para vivir. Estos infiernos de los campos de concentración dejan una enseñanza, dice. El ser humano puede sobrevivir cualquier cómo si tiene un porqué. Interesante, el ser humano puede sobrevivir cualquier cómo si tiene el porqué. Entonces, esa gente que ya sabía que iba a morir en esos campos de concentración, encuentran el porqué. En otras palabras, vivir no es simplemente respirar, sino tener un propósito. Con esto le doy la posta a Pedro, ya para ir cerrando este episodio muy importante, muy interesante del día de hoy. Bueno, tocando lo de inteligencia artificial, que es con lo que terminó César, eh, la inteligencia artificial es una herramienta que toma como base una, una, un- una cantidad de datos, ¿no? A través de los cuales procesa y saca una conclusión. Pero ese proceso es lógico y lo que había mencionado es que la fe no es un proceso lógico ni tampoco científico, va algo más allá. Entonces, hasta ahora, hasta estos momentos, la inteligencia artificial, como simplemente es un proceso lógico y científico, no podría llegar pues a concebir o a recomendar qué podemos hacer para trascender. Entonces, porque aquí ya para esto había reflexionado una persona, un filósofo que era Tolstoy, ¿no? Que siendo famoso y siendo escritor y viendo la realidad, entonces sintió vacío, porque no había nada, o sea, había logrado lo que otros hubieran querido, pero él no, él sentía un vacío y solamente llenó ese vacío reconociendo que había un ser superior. O sea, unos lo llamarán A, otros lo llamarán B, pero existe un ser superior. Nosotros, por ciencia, sabemos que la energía se transforma, no desaparece. Nosotros somos energía. O sea, vamos a morir, vamos a terminar, pero en algo nos vamos a convertir, porque somos energía. Entonces, y vamos a trascender. ¿Cómo es eso? No sabemos, porque nadie de la muerte ha venido a decirnos, salvo lo que dicen las escrituras que Jesús obviamente vino y mencionó qué cosa eran los parámetros para continuar, ¿no? Entonces, el tema es que la fe y el reconocimiento de que hay un ser superior, eso es en realidad lo que debe guiarnos para conseguir un propósito en nuestras vidas. Amigos, hasta la siguiente. Gracias, Pedro. César, tus palabras finales, por favor. Eh, ¿Cómo trascender? No es tan difícil como parece.
Puedes trascender haciendo cosas muy simples, pero que impactan mucho en la vida de las personas. Trasciende con tus padres queriéndolos y preocupándote por ellos, tanto como ellos se preocuparon por ti cuando tú eras pequeño. Trasciende con tus hijos cuidándolos, preocupándote por su salud, preocupándote por su educación y porque desarrollen buenos hábitos. Trasciende con tu esposa, con tu pareja. ¿Cómo? Queriéndola, amándola con todos los defectos que tiene, pero que ella entienda que a pesar de todas las cosas que no son perfectas, tú la tienes en alta estima, la respetas y quieres lo mejor para ella. Yo creo que esas son las personas más importantes que tú tienes a tu alrededor y con las cuales puedes hacer algo que va a marcar sus vidas y la tuya. Bien, César, qué profunda reflexión y gracias también, Pedro, por esa reflexión. Bien, amigos, hemos llegado al final de este viaje de gran reflexión, pero en realidad no es un final, es una invitación a todos ustedes a comenzar de nuevo, a mirar tu vida con otros ojos, a valorar cada instante, cada momento, cada relación y cada pequeña acción que, aunque no lo parezca, va tejiendo la huella que dejarás en este mundo. Recuerda, no importa si tu historia hasta hoy estuvo llena de aciertos o de errores, lo que realmente importa es que aún tienes la pluma en tu mano. Tú decides cómo se escriben los capítulos que vienen. Cuando la prisa y las preocupaciones del día a día quieran robarte la calma, detente un poco, detente un instante y hazte esa pregunta. ¿Lo que estoy haciendo hoy refleja la vida que quiero recordar mañana? Porque al final, lo que de verdad trasciende no son las cosas que poseemos, ni los títulos que colgamos en la pared, sino las vidas que tocamos y el amor que dejamos sembrado. Esa es la verdadera riqueza. Saber que tu paso por el mundo hizo una diferencia y hoy, mientras aún escribes tu historia, tienes el poder de elegir dejar una huella que siempre inspire, que transforme y que sea recordada con gratitud. No esperes el mañana, empieza hoy a construir el legado que te hará eterno. Muchas gracias, amigos, y hasta la próxima oportunidad.